tampoco hay una cosa que quiero que pensemos, y es que una de las historias de transformaciones milagrosas a las que puede asistir cualquier traductor es las traducciones. Yo no sé, ignoro las costumbres en Perú, en España se traducía todo el cine americano, se traducían los títulos, se traducían los diálogos, es decir, era como si los vaqueros, en vez de Río Grande, hubieran nacido al lado del río Manzanares o del río Tajo, pero se traducían los títulos de las películas, y muchas veces los títulos de las películas no cambiados, es que tenían un parecido remoto, si es que llegaban a tenerlo. Es que muy probablemente muchos no tenían ni parecido. Sí. Doctor, ¿sabe una cosa? Yo no sé si usted recuerda, sí. Yo creo que hay alguna persona aquí que puede recordar una canción, creo, era de Melina Mercury, Nunca en Domingo. Pues yo no la recuerdo, pero seguro que hay alguien que sí la recuerda. Melina Mercury, Nunca en Domingo. ¿Sí? Se llamaba la película. Yo me acuerdo que justamente en la isla en Osos, sí. Una traductora, o un intérprete, porque que no sabía inglés y se comunicó conmigo en francés. Y entonces me explicó en griego que Apócaras y cuando usted en la vida, que no era lo que decían, sino que era nada más la cuestión cuántos pájaros volaban en el Pireo. Entonces, ¿cómo resultó esta traducción en Occidente, nunca en Domingo? Eso pasa acá rápido. Sí, bueno, lo que pasa es que ahí intervienen varios factores, y uno de los factores que interviene es que el traductor está sometido a lo que le exige el productor, y el productor lo que quiere es un título comercial. No, pero es que era el contenido de la canción era absolutamente diferente. Ya, pero a lo mejor el que financiaba esa canción pensó que ese título era el que iba a vender y no el original. Eso es. Con el contenido. Sí, pero eso es. Aquí interviene otro factor que no es muy diferente del que yo les voy a hablar ahora, pero claro, estamos hablando de la traducción en cine, y la traducción en cine además tiene unas condiciones específicas, y hay, sobre todo en mi país, espero que el suyo haya sido más afortunado, pero en mi país se pasó en su momento una película muy célebre que es Mogambo. ¿Mogambo? ¿Alguien la conoce? ¿Sí? Mogambo había una relación típica de comedia de enredo americana, que era un triángulo amoroso entre una persona que estaba casada y un tercer señor que aparece, que era Clark Gable, y que por lo tanto pues era el candidato a ser amante de esta señora, y entonces la censura lo prohibió porque les parecía que eso no era edificante para el público español. Estamos hablando de los años 40 y pico, 50. Les parecía que eso no era edificante, entonces hicieron una cosa, y es suprimir la parte, digamos, menos presentable de la relación entre el amante y la pareja, pero para darle una mayor respetabilidad a la pareja los convirtieron en hermanos, con lo cual el público salió pensando que era una relación incestuosa, con lo cual muchas veces los censores, cuando quieren arreglar algo, lo que hacen es ocasionar desperfectos aún superiores. Pero claro, eso exigió un traductor, el pobrecito, al que le dieron probablemente instrucciones muy precisas para que hiciera esta o aquella cosa. Yo no sé, también es un ejemplo al que interviene la traducción, interviene la censura, que solamente esto sería no ya para un curso monográfico, sería para acampar aquí y ya no dejarlo más tiempo, porque la historia de la humanidad, la historia de nuestras relaciones culturales están llenas de este tipo de relaciones. Una cosa que hay, no sé cuánta gente lo sabe, pero el Vaticano, que atesora un número de códices griegos, los códices griegos en el Vaticano normalmente eran examinados por alguna persona encargada de velar por la pureza de la transmisión del mensaje, para que no se dijeran cosas inconvenientes, y resulta que al final lo único que encontraban que no eran pecaminosos eran los nombres de los animales y de las plantas. Entonces tenemos un conocimiento minucioso
de todo tipo de insecto en griego, de todo tipo de planta, pero no sabíamos qué es lo que ocurría en la obra. Que alguien se daba un beso o algo por el estilo, y eso ya le parecía al censor que era suficiente como para eliminarlo. Y regresando a Tintín, pero relacionado con él, también en España había una serie de libros bien conocidos de una escritora que se llamaba Richmond Crompton, y que tenía una serie que eran William Does It Again, William Just William, William the Conqueror, no sé, ¿aquí se conoce? No se conoce. Bueno, pues todo eso se tradujo en España, y se tradujo en España en los años 40 y 50, ya antes de la guerra civil. En los años 30 se había traducido algún ejemplar, pero la traducción que se hace en los años 40 y 50, claro, estos libros tienen que pasar, libros para niños, tienen que pasar dos censuras. Una, vamos a decir, política, que no planteaba ningún problema, pero una cosa que suele ignorar la gente es que una parte de la censura que se la hacía la propia Iglesia. ¿Y qué ocurre? Que en Inglaterra hay pastores protestantes y que están casados. ¿Y cómo se soluciona eso? Pues lo normal es que, y yo era lector de esos libros, pero me he enterado hace media hora, como quien dice, lo normal es que la esposa del pastor la convertían en ama de llaves. Entonces uno leía que el pastor siempre tenía un ama de llaves, pero claro, uno siempre se quedaba un poco, un ama de llaves, qué raro, ¿no? Es decir, que este tipo, hombre, la censura en la traducción desde luego tiene algo extraordinario, que a lo mejor no informa, pero estimula la imaginación terriblemente.